Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es nuevamente estar reunidos para poder seguir estudiando, seguir creciendo en el conocimiento de nuestro buen Dios. Y hoy día vamos a considerar segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Le hemos puesto como título a esta porción las características peligrosas. Entonces vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien. En primer lugar, este estudio, este pasaje, empieza diciéndonos que Timoteo debía de saber algo importante, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Antes de la venida de nuestro Dios vendrán tiempos peligrosos. Ahora, la palabra la palabra peligroso se refiere a las dificultades, pero esta palabra peligroso es el peligro que uno tiene cuando se enfrenta quizás a algún animal, ya sea a un perro rabioso, ya sea a un toro, ya sea a cualquier situación, un león, una jirafa, una cebra, cualquier situación. Y el tiempo peligroso justamente es eso, tiempos salvajes. Y por eso es que también aparece la palabra feroz con este mismo término. Si ustedes me acompañan por un instante al libro de Mateo, capítulo 28, dice la palabra lo siguiente. Permítame buscarle, Mateo 8:28. Dice la escritura lo siguiente. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, y ahí está la palabra peligrosos, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y esta es la palabra feroz que aparece acá, es la misma que Pablo le escribe a Timoteo diciendo: ten cuidado con estos animales salvajes, con esta fuerza que ellos tienen. Jesús reprendió a los líderes religiosos también, y justamente en el libro de Mateo que acabamos de leer, en el capítulo 16, el verso 3 dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y aquí le está hablando pues a los fariseos, ¿no es cierto? Y les llama la atención porque sabían del tiempo, pero no sabían cuándo sería la venida de nuestro buen Dios. Entonces, en el versículo 1 hay que rescatar entonces que la importancia de lo que debe saber Timoteo
que en los últimos tiempos, en los últimos días, vendrán tiempos salvajes. Veremos, como dice allí, vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos feroces que nos toca enfrentar cada día. Y eso lo experimentamos quizás usted y yo de una u otra manera, entonces cuando nos enfrentamos a estos salvajes, a estos feroces. Pero avanza el texto y dice el versículo 2 y 3, dice, porque habrá amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y continúa la lectura. En el versículo 2, 3 y 4, entonces vamos a ver todas las características de estos tiempos peligrosos en el cual nosotros vivimos. Dice en el versículo 2, porque habrán amadores de sí mismos. Es una característica de nuestra época presente. Este amor propio es el fundamento, ¿no es cierto?, para ellos. Es toda la depravación que se genera en el ser humano. ¿Pero por qué? Porque se ama a sí mismo. Él mismo es en lugar de Dios. No hay lugar para Dios. El ser humano es todo. Es todo. Pero en segundo lugar, dice la palabra avaros. Y es buscar el dinero y amo tanto el dinero o los bienes materiales que nunca antes tuve. Entonces lo amo tanto y entonces comienzo a querer de alguna manera agarrarme todo lo que se pueda, ¿no? Entonces amo más que nunca a las cosas que tengo. Esa es la palabra avaro. Pero avanza el texto, dice vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Dios no es importante. Estas personas que hablan que son vanagloriosos, que son soberbios, que son blasfemos, no toman en cuenta a Dios. Dios no es importante. Lo único que importa soy yo y nada más. Lo cual es una abominación delante de nuestro Dios. Pero avanza el texto en el versículo 3, dice, sin afecto, desobediente, versículo 2, desobediente a los padres. No tienen por qué enterarse de mis cosas, dicen los chicos ahora. Este es mi espacio, este es mi... todo lo que ve alrededor es mío y nada más, dicen los muchachos ahora. No tienes por qué invadir mi privacidad, dicen algunos. Sin embargo, es una desobediencia total a los padres. Dicho de otra manera, entonces, pero siempre será una desobediencia. Y hoy encontramos cantidad de jóvenes bajo ese pensamiento. Luego avanza el texto, dice ingratos, impíos, implacables. Interesante la palabra que se menciona aquí, sin afecto natural, implacables. Y aquí entonces es un amor de fantasía lo que nosotros vivimos, una indiferencia hacia el amor de familia. Pensamos que podemos nosotros vivir sin la familia, lo cual también no es agradable a los ojos de Dios. Por eso es que dice acá, desobediente a los padres, ingratos, no saben agradecer, no saben decir gracias papá, gracias mamá, gracias abuelito, gracias abuelita, no lo saben decir. Impíos, que no quieren saber absolutamente nada de Dios, haciendo cosas indebidas. Sin afecto natural, no hay
no hay amor por nadie. Yo busco lo mío propio y no tengo por qué estar pidiendo o que me pidan, perdón, que me pidan ayuda sin afecto natural. Dice también implacables. Entonces, esa es la actitud, el carácter de una persona que no conoce a Cristo. Entonces, son gente que para sus amigos de repente no son no tienen este carácter, pero para los otros enemigos son implacables. Entonces hay una indiferencia en cuanto hacia el amor de familia. Pero también dice calumniadores. La calumnia se ha elevado a ser tanto un gran negocio. Se ha elevado a ser tanto un grande negocio. ¿Por qué? Porque de alguna manera, entonces, uno puede burlarse o puede en una prédica de repente burlarse de alguien o calumniarlo a alguien y entonces como si nada hubiera pasado. Pero ahora sabemos que hay leyes que van en contra de esto. Pero también dice intemperantes, en la falta de control en casi todas las cosas que hace. Sexo, drogas, alcohol, el mismo trabajo, esclavitud al trabajo, hace que seamos intemperantes. Una falta de control en casi todo. Pero dice también más adelante, dice crueles. Había una crueldad particular frente a los esclavos de aquella época. Pero avanza el texto, dice también aborrecedores de lo bueno, de lo bueno. Hoy la vida es despreciada. Vivimos en una cultura donde la vida es despreciada y atacada. Y nosotros lo vivimos. En cualquiera sea nuestra ciudad, vivimos esa inseguridad. Pero el texto dice también que somos traidores, impetuosos, infatuados, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios. Hablan de una misma cosa, el yo. No tiene que rendir cuentas a nadie, lo cual es un error. Hijos tienen que rendir cuentas a sus padres. Ustedes que son hijos, que de alguna manera dependen de los padres o que de alguna manera viven bajo la tutela de los padres, entonces ustedes tienen que rendir cuentas a sus padres. Dice también entonces en el versículo 5, que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La gente cree que porque tiene una religión, se siente tranquilo, se siente bien, cumple los domingos en ir a la iglesia y con eso es suficiente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que yo debo dedicar cada día a mi Señor, cada día a nuestro Dios. Entonces, sin embargo, acá estos hombres dicen que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Por eso es que el final del texto dice, a estos evita. No te juntes con ellos, ni los acompañes, porque niegan la eficacia de lo que es tener una vida en santidad delante de Dios. Así que, hermanos, rápidamente hemos visto los tiempos peligrosos que nos toca vivir a nosotros. En pleno siglo XXI, todo esto es actualidad. Es lo que vemos constantemente en nuestra sociedad de hoy. Así que, hermanos, será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.